Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bueno, vamos a desgranar esto, porque me gustaría que imagináramos por un momento ese instante justo antes de salir de casa. Sí, ese momento de revisar los bolsillos antes de cerrar la puerta. Exacto. Uno coge las llaves, agarra el móvil y al mirar la cartera surge como una especie de instinto primario. Una vocecita que te dice, bueno, mejor llevar un par de billetes por si acaso. Totalmente. Y es un gesto tan cotidiano, un acto reflejo, al que apenas prestamos atención en el día a día, pero que esconde una psicología fascinante. Claro. Y para quienes nos escuchan seguro que pueden pensar en cuántas veces a la semana sienten esa necesidad. Fíjate que ese simple gesto individual está alterando las estrategias de los mayores bancos y bancos centrales del continente. Es que revela muchísimo sobre cómo funciona nuestra mente frente a la incertidumbre. Refleja una necesidad humana, yo diría que casi primitiva, ¿sabes? Una especie de red de seguridad, ¿no? Eso es. Una red que no depende de que haya buena cobertura de Internet, o de que el datáfono el bar de la esquina funcione, o simplemente de que la batería del móvil no decida morirse en el peor momento. Ya. A veces damos por sentado que la conveniencia digital va a arrasar con todo. Pero las tendencias tecnológicas a veces chocan de frente con el comportamiento humano real. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y precisamente por eso, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar esta paradoja que, sinceramente, es fascinante. Tenemos sobre la mesa un conjunto de informes recientes sobre el panorama financiero en España. Unos datos muy centrados en la infraestructura de los cajeros automáticos y en el uso del dinero en efectivo. Y queremos descubrir por qué, en una era donde los pagos con móvil y tarjeta parecen dominarlo absolutamente todo, resulta que el dinero físico y las máquinas que lo dispensan están protagonizando un contraataque inesperado. Un giro de guión monumental, porque si observamos la narrativa de la última década, el consenso general decía que el efectivo estaba condenado a la extinción. Sí, que iba a terminar en los museos junto a las máquinas de escribir. Exacto. Pero los datos consolidados que nos llegan de este año 2025 cuentan una historia diametralmente opuesta. Pues vamos directos a esos datos, porque la magnitud del cambio es brutal. Agarraos porque en 2025 el número de cajeros automáticos en España creció por primera vez en 5 años. Así es. Se han sumado 138 nuevas máquinas, alcanzando un total de 43.310 unidades en todo el país. A ver, 138 cajeros puede no parecer una locura a simple vista. Pero en el contexto de la banca moderna es un punto de inflexión importantísimo. Para entender el peso de esto, hay que mirar el contexto histórico. El recorte que hubo, claro. Eso es. Este aumento orgánico rompe una tendencia muy destructiva que empezó alrededor del año 2020. Durante esos años pospandémicos, las entidades bancarias ejecutaron recortes masivos. Buscando la famosa eficiencia digital. Exactamente. Vimos cierres incesantes de oficinas físicas, eliminación de cajeros en los barrios y muchísimos expedientes de regulación de empleo, los famosos ERE, que diezmaron las plantillas. O sea, el dogma era digitalizar al cliente y recortar los costes físicos a toda costa. Y ahora vemos esta marcha atrás. Fíjate que aquí me surge un choque cognitivo brutal. Intentando buscar una analogía, es como si de repente viéramos abrir videoclubs de barrio en pleno auge de Netflix o de las plataformas de streaming. O como si las grandes tecnológicas empezaran a instalar puertos USB de cemento en las plazas de los pueblos. Tal cual, porque un cajero es, en el fondo, una interfaz física entre el mundo digital y la calle. Pero la gran pregunta que me hago es, ¿cómo es posible esto? ¿Se ha dado cuenta la gran banca tradicional de que se equivocó con su modelo hiperdigital? Pues a ver, esa sería la deducción lógica, pensar que los grandes bancos están rectificando. Pero la realidad rara vez es tan lineal. Ya me imagino. La respuesta a quién está instalando exactamente estas nuevas máquinas es lo que rompe los esquemas. Porque si analizamos a los líderes del mercado, como CaixaBank y BBVA, ellos han mantenido firme su política de optimización. O sea, que no son ellos. ¿Qué va? De hecho, durante este mismo periodo, han retirado más de un centenar de máquinas. La gran banca no es la responsable de este aumento. Y aquí es donde la investigación de las fuentes nos trae una ironía maravillosa. Resulta que uno de los principales impulsores de poner estas máquinas blindadas en las calles es Revolut.
Fíjate qué ironía, un banco de origen británico 100% online. Exacto. Una entidad que nació y vive en las pantallas de los móviles, pues resulta que planean desplegar 200 cajeros físicos en España en 2 años. Es el ejemplo perfecto de cómo las empresas digitales chocan con el mundo físico cuando intentan escalar. A ver, perdone que haga de abogado del diablo un momento, porque esto me choca un poco. ¿No va en contra de la propia naturaleza de un banco digital poner cemento y máquinas de hierro en las calles? Me parece un fracaso de su premisa inicial. Entiendo ese escepticismo, ¿eh? Pero la motivación de Revolut no es una rendición frente a su modelo, es una pura ecuación matemática de costes. ¿Costes? A ver, cuéntame. Claro, hay que mirar entre bastidores. El objetivo estratégico es evitar que sus clientes paguen comisiones a terceros y, sobre todo, reducir los costes que la propia entidad asume. Ah, vale, porque ellos pagaban esa comisión. Exacto. Como no tenían infraestructura física, cuando un usuario sacaba dinero, Revolut a menudo absorbía la comisión que le cobraba el banco dueño del cajero. O sea, estaban subvencionando el uso del efectivo para atraer clientes al mundo digital. Eso es, era marketing, una forma de decir que con ellos sacar dinero era gratis. Pero al crecer tanto en España, ese peaje se ha vuelto insostenible. Les sale más barato instalar y mantener su propia red de cajeros que seguir pagando a la competencia. ¡Qué locura! O sea, la demanda de billetes físicos por parte de clientes digitales es tan alta que les compensa fabricar cajeros. Así de claro. Y eso nos da una pista enorme sobre la vigencia del papel moneda. Pero claro, esa es una lógica muy corporativa, muy de gran ciudad, y contrasta frontalmente con el otro gran factor de este resurgimiento, que nos lleva a la España rural y vaciada. Es un contraste brutal. Pasamos de los márgenes financieros a una pura cuestión de supervivencia. Porque tras el tijeretazo de sucursales de la era COVID, estamos viendo una reapertura progresiva de oficinas en 16 demarcaciones territoriales. Las fuentes destacan zonas muy concretas, como Almería, Cáceres, Palencia y Alicante. Sí, y aquí lo fascinante es cómo el acceso al efectivo ha dejado de ser un simple servicio bancario. Se ha convertido en un verdadero problema de exclusión social. Y, por tanto, en un problema de política municipal. Claro, en Madrid o Barcelona caminas 3 calles y tienes un cajero. Pero en un pueblo pequeño, si lo quitan, igual tienes que conducir 20 kilómetros para poder pagar al fontanero. Y ahí es donde entra el dinero público. Exactamente. Los ayuntamientos de pequeñas localidades están pagando subvenciones directas a los bancos para mantener los cajeros. Que es algo que, la verdad, cuesta asimilar. Ayuntamientos con presupuestos ajustadísimos usando dinero público para pagar a megabancos. Se detalla el caso de CaixaBank, que es muy llamativo. Sí, el caso de CaixaBank es paradigmático aquí. Antes decíamos que habían recortado máquinas a nivel general, pero a la vez han recibido unos 2 millones de euros en ayudas locales y hoy en día mantienen el parque de cajeros más extenso del país, con 11.034 unidades. Que es la cuarta parte del total nacional, ojo. Una barbaridad. Pero es que hay una lógica económica estricta por parte de los ayuntamientos. Si el pueblo se queda sin efectivo, la economía local colapsa. Claro, porque la gente se va a sacar dinero al pueblo de al lado. Y ya de paso hacen la compra allí, se toman el café allí y compran en la ferretería de allí. El cajero es un ancla que retiene el consumo en la localidad. Es un escudo protector para el pequeño comercio, vaya. Totalmente. Y esto nos lleva a una conclusión evidente. Nadie, ni un banco digital, ni un ayuntamiento rural, gastaría millones en instalar o mantener máquinas si el público no las usara. Y eso nos obliga a mirar dentro de las carteras de los ciudadanos. Y los datos de uso son demoledores. Pulverizan cualquier teoría sobre la muerte del dinero físico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque en 2025, el uso de efectivo batió un récord histórico absoluto por segundo año consecutivo. Las retiradas en cajeros alcanzaron los 129.300 millones de euros. 129.300 millones. Es una cifra astronómica. Y para dimensionarlo hay que recordar la caída del 18% que tuvimos en 2020. Por las prohibiciones de movilidad y el miedo al contagio del coronavirus, claro. Todo el mundo decía que era la estocada final al efectivo. Sí, se publicaron ríos de tinta diciendo que íbamos a una sociedad sin efectivo y sin vuelta atrás. Pero desde ese hundimiento, la recuperación ha sido una línea recta hacia arriba. Entonces te pregunto, como analista, ¿qué mecanismo opera aquí? ¿Es que somos animales de costumbres y hay una simple inercia? ¿O existe una profunda necesidad psicológica de tener control tangible sobre el dinero tras tiempos de tanta incertidumbre?
Yo estoy convencida de que es lo segundo. Esa tangibilidad aporta una seguridad psicológica brutal. Vivimos rodeados de crisis, inflación y una dependencia tecnológica que da vértigo. Ya ves, un día se cae un servidor global y no puedes pagar ni el pan. Exacto. O hay un ciberataque. La percepción de vulnerabilidad se dispara. Y tener un billete de 50 euros en el bolsillo es liquidez inmediata y soberana. No depende de que un algoritmo valide quién eres. ¿El avance tecnológico no siempre elimina nuestro deseo de soberanía personal? Para nada. La conveniencia del pago con móvil es innegable, sí, pero no sustituye la tranquilidad de la propiedad física. Y esa lealtad absoluta de la población al billete físico está a punto de provocar un choque de trenes espectacular, porque choca frontalmente con los planes de las instituciones europeas, que tienen una visión muy pero que muy diferente. Sí. Estamos ante una fricción sistémica enorme, porque mientras la sociedad civil saca efectivo a ritmos récord, el Banco Central Europeo está decidido a lanzar el euro digital. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Hay un calendario. Las pruebas piloto llegarán en 2027 y se espera que sea una realidad en la eurozona para 2029. 2029 está a la vuelta de la esquina, pero los datos del Banco de España muestran un divorcio claro, clarísimo, entre las instituciones y la sociedad española en este tema. Los números del rechazo ciudadano son contundentes. Muy contundentes. En 2023, un 65% de la población ya decía que no usaría el euro digital. Que ya es un porcentaje altísimo para empezar. Pues agárrate, porque para 2025, lejos de convencerse con las campañas institucionales, el rechazo ha crecido 5 puntos. Ha subido hasta el 70%. 7 de cada 10 personas dicen no. Y el detalle crucial aquí, lo que de verdad rompe los esquemas, es que este rechazo es fuertísimo incluso entre el colectivo joven. Fíjate, eso sí que me sorprende, porque los jóvenes son los más propensos a las nuevas tecnologías. Pagan con el reloj, usan el móvil para todo. ¿Por qué rechazan una moneda digital oficial? Pues si conectamos esto con el panorama general de la economía de datos, tiene todo el sentido del mundo. Precisamente por ser nativos digitales, entienden mejor que nadie los mecanismos de rastreo y la vigilancia algorítmica. ¿Saben cómo funciona el negocio de los datos? Claro. Eso es. Y hay un temor muy fundado hacia lo que llamamos la programabilidad del dinero. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con la programabilidad? Me refiero a la capacidad técnica que tendría una moneda digital de un banco central para ser condicionada. Es decir, que se pueda programar cómo, cuándo y dónde puedes gastar tu propio dinero. Vale. A ver, el Banco Central Europeo insiste en que su diseño protegerá la privacidad, pero el ciudadano percibe un riesgo de control. Imagina que en el futuro se pusiera fecha de caducidad al dinero para forzar el consumo, o se restringieran ciertas compras por criterios políticos. Frente a ese escenario, el billete físico es la libertad absoluta. No deja rastro. Exacto. Es una herramienta anónima y sin condiciones. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas de nuestro análisis, vemos un conflicto fascinante. Por un lado, Europa presiona hacia la digitalización total con el euro digital. Y por otro, desde los pequeños ayuntamientos rurales hasta los jóvenes hiperconectados, la sociedad española se aferra al papel moneda. Y se aferran con una fuerza inaudita, batiendo récords. Y aquí, como siempre, mantenemos una neutralidad total. No tomamos partido ni por las políticas del BCE, ni por el escepticismo de la gente. Simplemente exponemos esta tremenda brecha que nos muestran los datos. Es que esa brecha es la historia real. Nos demuestra que la eficiencia tecnológica a veces choca con los valores humanos de privacidad y desconfianza hacia la concentración de poder. Totalmente de acuerdo. Bueno, para hacer una síntesis de nuestra inmersión de hoy, hemos visto cómo un simple aumento de 138 cajeros automáticos ha destapado una red de ironías brutal. Bancos digitales poniendo máquinas de hierro en las calles. Ayuntamientos subvencionando a megabancos para evitar el aislamiento de sus vecinos. Y una sociedad que, mientras da la espalda al futuro euro digital, bate récords absolutos de uso de efectivo. Es crucial recordar a quienes nos escuchan que esta información es vital, porque el modo en el que pagamos define el nivel de control y de libertad de nuestra cotidianidad. Los métodos de pago no son simples tuberías neutrales. Absolutamente. Y para despedirnos, creo que podemos dejar una última idea para que la audiencia reflexione por su cuenta. Algo que va un poco más allá de lo que hemos comentado hoy. Me parece perfecto. La pregunta sería la siguiente. Si el rechazo institucional al euro digital sigue creciendo
y el uso del papel sigue batiendo récords, ¿llegará un punto en la próxima década en el que pagar en efectivo deje de ser un simple hábito rutinario? O sea, que se convierta en algo más profundo. Exacto. Podría transformarse en un acto consciente de resistencia y privacidad frente a una economía de vigilancia digital. Es una reflexión muy potente para llevarnos a casa. Quizá la próxima vez que sintamos ese impulso de llevar un billete en la cartera, nos estemos protegiendo de algo más que un simple fallo del datáfono. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.